conversatorio sobre armonización tributaria de la sentencia número 78 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, primero, en nombre de Lega Abogados, le damos las gracias a la Cámara de Empresas de Telecomunicación Cacetel por la invitación que nos ha usado para participar en este conversatorio que será dictado por dos de nuestras expertas en el área tributaria. Antes de continuar, le queremos avisar a los participantes que este conversatorio está siendo grabado para ser distribuido a través de nuestro canal YouTube de Lega Abogados, el cual invitamos a que lo sigan. Y probablemente también habrán algunos de nuestros sitios sociales, de redes sociales. Bueno, como les decía, el conversatorio se va a basar en la sentencia 78, recientemente dictada por la Sala Constitucional, que habla sobre la protección de los tributos municipales. Durante todo el conversatorio, durante las exposiciones, estará abierta la caja de preguntas y respuestas para quien quiera hacer cualquier intervención, porque en aras del tiempo no vamos a realizar preguntas simultáneas durante las exposiciones, sino al final. La grabación estará durante las exposiciones y se terminará cuando comience la parte de preguntas y respuestas. Bueno, como les decía, van a participar dos de nuestras especialistas en el área tributaria. Ellas son la doctora Elina Bouton, que es abogado graduada de la Universidad Católica de Perú en 1987, especialista en Derecho Tributario de la Universidad Central y en Comercio Internacional. Es miembro del Colegio de Abogados de Capital, miembro del número de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario y miembro de la International Bar Association. Forma parte del Lega Abogados desde el año 2010 y actualmente es miembro del área tributaria, del área de industria de energía, del área de banca y finanzas, del área agroalimentaria y, por supuesto, de nuestro Departamento de Derecho Tributario. Elina ha sido reconocida por varios años por el Chamber of Latin American como Tax Leading Individual y actualmente se encuentra en la banda número 2 de dicho rango. También ha sido reconocida por Best Lawyer. Elina ha participado como ponente de las organizaciones nacionales de derecho tributario, organizado por la Asociación Venezolana de Derecho Tributario y muchos derecho tributario internacional e internacional. Bueno, continúo con la doctora Natalie Rodríguez París, abogado de la Universidad Católica Andrés Bello en el año 2001, especialista en Derecho Financiero también de la Universidad Católica Andrés Bello, con mención honorífica. Es miembro del Colegio de Abogados del Distrito Capital, miembro del número de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario y miembro de la International Bar Association. Forma parte de nuestro escritorio Lega Abogados desde el año 2001, actualmente socia del área de práctica de Derecho Tributario y miembro de las áreas de Industria de Tecnología y Derecho de la. Natalia ha sido reconocida por Chamber Latin America como Tax Leading Individual en banda 3 en el año 2019 y banda 4 en los años 2018, 2017 y 2016. Igualmente ha sido reconocida por ininterrumpidamente desde el año 2014 y 2019 y por Best Lawyer en el año 2019. Natalia ha participado en numerosos eventos como expositora, resaltando que ha participado de manera reiterada en las jornadas internacionales de derecho tributario, organizadas por la Organización Venezolana de Derecho Tributario y muchos seminarios de estrategias fiscales que organiza anualmente la IVA y la ABA de Miami, entre otros. Bueno, en aras del tiempo, doy pase a las doctoras para que comience su presentación. Y recuerden que vamos a estar grabando durante la presentación de las doctoras y sus preguntas las pueden hacer en el momento al terminar la presentación. Bueno, para ustedes, doctoras. Muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones y a su presidenta Patricia Valladares, así como a todas las personas que se encuentran conectadas
para escuchar nuestro análisis y nuestros comentarios sobre la sentencia que dictó la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el 7 de julio de 2020. Es una sentencia que ha generado mucho ruido en las redes sociales, en distintos foros que se han celebrado, también en entrevistas por radio y televisión, en donde en algunos momentos se ha difundido la idea de que esa sentencia suspende la aplicación de ordenanzas municipales que establecen impuestos. Y en tal sentido queremos brindar un análisis objetivo que ofrezca parámetros razonables para la toma de decisiones y un cierto margen de seguridad, mientras esperamos un nuevo pronunciamiento de la Sala Constitucional que aclare la decisión. Se trata de una sentencia de trascendental importancia en el ámbito tributario y de allí que pretendemos brindarles a ustedes una visión global de la sentencia con un análisis un poco más detallado de las distintas decisiones en cuanto a su contenido y alcance, así como de los criterios expuestos sobre el sistema tributario en general, muy en particular respecto del reconocimiento que se encuentra en la sentencia acerca de el sistema tributario en general y muy en particular sobre los efectos que puede causar la excesiva carga tributaria sobre los contribuyentes y sobre el desenvolvimiento de la economía nacional, para culminar con unas reflexiones que consideramos que pueden ser de mucho interés para todos ustedes. Bueno, comencemos entonces por conocer cuáles son esas decisiones que están contenidas en la sentencia que hoy nos toca analizar. En primer lugar, se suspende por 90 días la aplicación de cualquier instrumento normativo, sea municipal o estatal, que establezca algún tipo de tasa o contribución de naturaleza tributaria. Y en segundo lugar, hay una decisión que es una orden al vicepresidente en el área de la economía, industrias y producción para conformar una mesa técnica con los gobernadores, alcaldes y el jefe de gobierno del distrito capital, ¿no?, a fin de coordinar los parámetros de su potestad tributaria y en particular para armonizar los tipos y alícuotas de los tributos. Aquí me voy a detener un momento para decir que destacar pues que para muchos esta segunda decisión que no se limita a las tasas y las contribuciones, debido a que hace referencias a tipos y alícuotas de tributos, y esto obviamente abarca los impuestos, es lo que a algunos les hace pensar que el primer dispositivo referido a la suspensión de los 90 días también debe aplicar a los impuestos. Pero en cualquier caso, para conocer el sentido y el alcance de esta sentencia, lo primero que tenemos que hacer es conocer el contexto dentro del cual fue dictada esta sentencia. Y no olvidar que ella es dictada dentro de un procedimiento que se encuentra en curso. Un procedimiento que comenzó en julio del año pasado, en 2019, cuando fue introducida una solicitud de nulidad de 2 ordenanzas que fueron dictadas por el municipio Chacao. La primera de ellas referida al valor de la unidad fiscal, que todos conocemos como unidad tributaria, en este caso municipal, y una segunda ordenanza referida a convivencia ciudadana, que no establece ningún tipo de tributo, sino unas sanciones por el incumplimiento de esas normas que se debe determinar conforme a ese valor de unidad fiscal. Aclaro que esa unidad de valor fiscal, en el caso del municipio Chacao, escogió como parámetro para la fijación de su valor el tipo de cambio del dólar establecido por el Banco Central de Venezuela. Pues bueno, un mes después, en agosto de 2019, la Sala Constitucional admite la demanda introducida y también acuerda el amparo cautelar que había sido solicitado por el recurrente. Y en consecuencia suspende la aplicación de esas 2 ordenanzas. La Sala Constitucional en ese momento se funda en el artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que ciertamente dice que la Sala Constitucional tendrá el poder para dictar medidas cautelares tomando en cuenta las circunstancias del caso y los intereses públicos en conflicto. En esa
oportunidad se ordenó la citación de los representantes del municipio Chacao para que expusieran sus alegatos y pudieran oponerse a la suspensión que había sido acordada. El caso es que transcurrió casi un año y en julio de este año fue dictada la sentencia que hoy estamos analizando. Y sobre ella consideramos importante analizar en un primer término la competencia de la Sala Constitucional para dictar esa decisión, para dictar una suspensión cautelar de 90 días con carácter general y que afecta a todos los instrumentos normativos dictados por los estados y municipios. Y en este sentido, vale la pena señalar que la sentencia que dictó la Sala Constitucional en agosto del 19 dentro de este mismo proceso, de la cual acordó la medida de suspensión de las ordenanzas de Estado, citando doctrina, reconoció que esas medidas deben ser homogéneas con el petitorio, lo cual significa que debe ser parte del petitorio, en el caso de la solicitud de nulidad de esa ordenanza. Y también creo que dichas medidas no son un fin en sí mismo, sino decisiones previas a una decisión anterior de carácter definido, de lo que comprende que tiene que existir una estrecha vinculación entre las medidas cautelares y el petitorio de fondo. Entonces, acciones realizadas por la Constitución, la pretensión del demandante, no vemos en esta segunda medida vinculación entre la pretensión de nulidad de unas ordenanzas del municipio Chacao y la decisión cautelar que ahora es tomada y que afecta a instrumentos normativos cuya nulidad no fue solicitada. Y también afecta a terceros que no son parte del proceso, a los cuales no se les ha llamado y no han podido oponerse a dicha medida. En mucho sentido, decía en días pasados mi colega Luis Fraga, que esta decisión podría ser calificada extrapetita, es decir, una decisión extraña al proceso. Bueno, llegando ya al punto medular sobre el alcance de la medida cautelar, que es realmente el tema que mayor controversia ha generado, como les adelanté antes, hay quienes sostienen que la medida de suspensión por 90 días es aplicable a instrumentos normativos que establezcan todo tipo de tributos, es decir, impuestos, tasas y contribuciones. En este punto no podemos ser indiferentes al texto de la decisión, que solo menciona dos especies de tributos como son tasas y contribuciones, ¿no? Dejando por fuera a los impuestos. Más aún cuando la doctrina, la jurisprudencia, la Constitución Nacional y el Código Orgánico Tributario han reconocido siempre la clasificación tripartita de los tributos en impuestos, tasas y contribuciones. Particularmente considero que una decisión tan delicada como sería, por ejemplo, privar a un municipio de la posibilidad de cobrar impuestos requiere de una decisión expresa e inequívoca. Ahora, debo decir que las opiniones en cuanto al alcance no se circunscriben exclusivamente a limitar el alcance de las medidas cautelares a los instrumentos normativos que establecen tasas y contribuciones. En efecto, ¿no? Basados en ese carácter accesorio de las medidas, a la pretensión y a los argumentos de fondo esgrimidos por el demandante, que en el presente caso se referían a la unidad de valor fiscal y a su fin como mecanismo de indexación de esas sanciones previstas en esa ordenanza de convivencia ciudadana, bueno, encontramos opiniones muy respetables como la de mi apreciado colega Iván López, compartida por el doctor Gabriel Ruán, que sostiene que la medida de suspensión aplica a aquellos instrumentos normativos que establecen unidades de valor fiscal o que someten los tributos a esos valores como fórmulas de indexación. Este punto es muy interesante porque si se acoge esa tesis, bueno, y acogemos la tesis de que arropa a cualquier unidad de valor fiscal o a cualquier tributo sometido a esa unidad de valor fiscal tributaria municipal, deberíamos pensar entonces que, por ejemplo, impuestos como el de publicidad y propaganda, que es determinado en función de unidades de valor fiscal, bueno,
pudiera estar suspendido, o el caso del mínimo tributario que existe en el impuesto a las actividades económicas, impuesto que, de acuerdo a nuestra interpretación, no está suspendido. Pero cabría quienes pudieran pensar que el mínimo tributable, que es esa porción de impuesto fijo que hay que pagar en caso de no tener actividad en el periodo, bueno, pudiera ser, podría haber quedado suspendido. En cualquier caso, entendemos que el municipio de Chacao introdujo una solicitud declaratoria de la sentencia ante la Sala Constitucional sobre el alcance de la sentencia, preguntando si esta sentencia solo alcanza a las tasas de contribuciones, o más bien si alcanza atributos distintos a las tasas y contribuciones. Y también pregunta qué pasa con aquellos tributos que se generan por la prestación de servicios de contenido económico. La sala debe responder esta aclaratoria y en ese momento, pues, bueno, no descarto la posibilidad de que extienda el alcance de su medida cautelar a los impuestos. Debe interpretarse que solo aplica a los instrumentos normativos que establezcan tasas y contribuciones. Yo quisiera hacer un comentario sobre lo que solicita la aclaratoria en cuanto a las prestaciones de servicios de contenido económico. Esas pueden ser, por ejemplo, el caso del aseo urbano. Bueno, hay quienes piensan que el aseo urbano es remunerado con una tasa. Yo tengo una opinión particular al respecto y pienso que no se trata de una tasa, sino de una tarifa o precio público, y es una vieja discusión, y en ese sentido pudiera yo pensar que no está suspendido. Entiendo que el alza de las tarifas del aseo urbano ha generado un grandísimo ruido y rechazo por parte, sobre todo, de quienes tienen que... sin embargo, más que todo me preocupa que no haya sido tomado en cuenta por la sala constitucional este tema y no haya dejado en claro este punto, ya que se trata de un servicio público que no puede ser suspendido. Y una de las cosas que, en mi opinión, diferencia una tasa de un precio público es precisamente que la tasa lo que hace es remunerar el coste de un servicio esencial que presta la entidad, y un caso típico es, por ejemplo, la tasa que se tiene que pagar cuando el municipio tiene que decidir si otorga o no una licencia de actividades económicas que le ha sido solicitada. En el caso del aseo urbano es una materia que es competencia de los municipios, pero que puede ser delegada en un tercero, quien puede obviamente tener un fin lucrativo, solamente que ese servicio público estará sujeto a una regulación especial, no podrá ser suspendido, y ese precio o esa tarifa tiene que ser sometida a la consideración del municipio, quien debe aprobarla. Bueno, en ese sentido, hasta aquí dejo mi presentación y le paso la palabra a Natalie Rodríguez para que nos siga analizando la sentencia. Bueno, aquí, antes de que la doctora Natalie comience su exposición, quería expresar nuestro agradecimiento a la Cámara de Empresas de Telecomunicaciones, a la CETEL, y pasarle la palabra a su presidenta, la doctora Patricia Valladares, que está con nosotros acompañándonos, para que se dirija a la audiencia. Por favor, Patricia. Bueno, buenos días. Me encanta tenerlas hoy en día en casa de forma virtual, pero nuestras telecomunicaciones son así. Nos permiten estar juntos y separados a la vez. La verdad que disfrutar de esta información tan valiosa para nosotros, especialmente cuando en telecomunicaciones nos importa tanto el tema de tributos, ya que como sector tributamos en todo el país, somos de los pocos sectores que nos toca tan de cerca el tema de la tributación, especialmente municipal. Pues tiene gran importancia analizar esta sentencia
y para nosotros es un lujo tenerlas a ustedes cerca de casa y tenerlas aquí compartiendo su conocimiento. De verdad, muchas gracias Elina, Rosa, Virginia y por supuesto a Natalie. Gracias a Lega por compartir con nosotros. Esta es su casa. Muchas gracias, Patricia, por la invitación y por siempre estar contando con nosotros para lo que se presente, siempre a la orden. Bueno, continuamos con Natalie, por favor. Bueno, muchísimas gracias a todos los que sacaron un huequito en su agenda para conectarse y acompañarnos hoy. Infinitas gracias, por supuesto, a Patricia y a Casetel por la oportunidad. Continuando con el análisis de la sentencia, esto nos corresponde ahora, pararnos un poquito en justamente lo que son las medidas cautelares acordadas en los puntos 2 y 3 de la decisión de este fallo, ¿no? En ese segundo y tercera punto se acuerda ordenar al ciudadano Tarek El Aizami, vicepresidente sectorial del área económica y ministro del Poder Popular de Industrias y Producción, para que junto con los gobernadores, los alcaldes y el jefe del gobierno del Distrito Capital, y quiero que se queden con esto en la cabeza, o sea, estamos hablando de que la orden se le da a un ministro y vicepresidente sectorial, es decir, un representante del Poder Ejecutivo Nacional, para que se siente y conforme una mesa técnica con representantes del Ejecutivo de los entes político-territoriales estadales y municipales para coordinar, es decir, para ejercer las competencias de armonización y coordinar parámetros dentro de los cuales ejercerán su potestad tributaria. En particular, para armonizar lo referido a los tipos impositivos y alícuotas de los tributos. Y luego se le ordena también al ciudadano Tarek a que, una vez que culmine con su gestión, entregue un informe detallado de la misma. Bueno, no cabe duda que tal como quiere, con mayor razón aún en este punto 2 y 3, en mi humilde opinión, el fallo incurre en un exceso y lo vicia de extrapetita, como bien efectivamente apuntó nuestro colega Luis Fraga Pitaluga en un análisis similar sobre el fallo. Porque supone una ampliación de la pretensión procesal que nadie ha pedido, y por supuesto entonces no cumple con los requisitos de accesoriedad y de instrumentalidad con que deben cumplir las medidas cautelares, ¿no? Pero más allá de esto, y si nos vamos al análisis de la perspectiva material, nuevamente observamos que la Sala Constitucional, lo cual además no es sorpresa, porque ya lo ha hecho en otras ocasiones, va mucho más allá de lo que se supone es su competencia como máximo garante del cumplimiento de la Constitución e intérprete máximo, por supuesto, de la misma. ¿Por qué digo que va más allá? Porque está muy bien que la Sala Constitucional, y lo vemos con muy buenos ojos, ordene a que se cumpla con una materia que ya veremos también si, tal como dice el fallo, el poder al que le corresponde no ha cumplido en absoluto, o si más bien ha cumplido de manera insuficiente, y que exija que el Poder Nacional armonice y coordine los tributos en los distintos entes políticos territoriales en el ejercicio de las competencias que a cada uno le corresponde. Eso está muy bien, pero lo que no puede la Sala Constitucional es ir más allá, y fue lo que hizo. Como les decía, esto no es nuevo, todos nos podemos recordar de cuando la Sala Constitucional, analizando o interpretando el artículo 31 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, dentro de los que son los principios que informan el sistema tributario, directamente se abrogó funciones legislativas y modificó el artículo.
en lugar de hacer lo que tenía que hacer. Responde decir que esa norma era inconstitucional y por tanto voltearse y decirle a quien detenta la potestad legislativa, que es la Asamblea Nacional, señor, legisle en estos términos, ¿no? Y modifique la norma. Pero como nuestro colega Serviliano Abache Carvajal dice reiteradamente, pues esto no es más que parte del activismo judicial que se ha puesto muy en moda, muy de moda, y al que ha hecho mano la Sala Constitucional en reiteradas ocasiones. Pues bien, cuando de esta misma manera la Sala Constitucional transfiere al Poder Ejecutivo una competencia que es la Asamblea Nacional, en nuestra opinión, vulnera de maneras que están recogidas en la Constitución. En efecto, el Tribunal Supremo carece de esa competencia, no puede transferir potestades de un poder a otro, pero es que además tenemos que entender que la autonomía municipal, y especialmente dentro de ella la autonomía o la potestad tributaria municipal, que está debidamente definida en el artículo 159, supone la creación y aplicación de tributos y por tanto de las normas que los establecen y regulan. Y dicha autonomía tiene como límites o valladares de aplicación inmediata y automática los principios que están recogidos en la Constitución, y por tanto armonizar y coordinar no implica injerencia, no implica intervención, esa potestad. Esa competencia del Poder Nacional, que específicamente tiene el Poder Legislativo, solamente puede darse para establecer límites y de manera límites dentro de estos principios que informan el sistema tributario, y esto se traduce de manera práctica en el establecimiento de parámetros que aseguren una uniformidad como garantía y valladar del equilibrio que debe existir entre lo que son las libertades y la autonomía de los distintos entes político-territoriales en el ejercicio de sus competencias, y la uniformidad tributaria global que debe existir dentro de los principios que informan nuestro sistema tributario y que deben, por tanto, procurar que no haya excesiva carga fiscal en la capacidad contributiva de los obligados. De manera que cualquier otra limitante, aparte de las que surgen y recogen expresamente en la Constitución, está reservada al poder legal y no puede ejercerse por ningún otro poder, sino le corresponde al Poder Legislativo. En cuanto a que es una tarea pendiente, en los términos en los que lo expresa el fallo, tampoco estamos del todo de acuerdo. Y para muestra un botón, es cierto que nuestro sistema tributario a día de hoy es caótico, desarticulado y desarmonizado. Pero yo no diría que ello estaría pendiente de manera exclusiva del Poder Legislativo, porque el Poder Legislativo, si bien no hay una ley general de armonización tributaria, hay normas especiales que recogen normas de armonización. Y en el caso que nos ocupa particularmente en este conversatorio y al que alude el fallo, para muestra está la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, que todos sus capítulos referente a los tributos municipales establece a recoger la función que venía cumpliendo la extinta Corte Suprema de Justicia, que era la que armonizaba y coordinaba o hacía estas labores durante la vigencia de la Constitución del 61. De manera que esto tampoco es del todo cierto que no hay una labor armonizadora. Otra cosa es, como veremos enseguida, que justamente por no haber respeto a la división de poderes, que justamente porque la labor legislativa no la viene ejerciendo a quien le corresponde, sino de manera habilitada el Ejecutivo, sea precisamente el Poder Nacional
ejecutivo el que haya cometido los mayores desmanes y el que haya llevado o haya coadyuvado más a la situación caótica tributaria que hoy en día pues nuestros contribuyentes y el aparato productivo del país. Ahora bien, dicho esto, nos parece importante destacar algunos rasgos positivos de la decisión. Dicho lo cual, insistimos, consideramos que el fallo dentro del fin que persigue es un exceso, tanto en la perspectiva procesal como incluso desde la perspectiva material, viola flagrantemente la Constitución, pero siempre hay que rescatar lo positivo. Y nos parece atinado, pues, rescatar y hacer énfasis en que, aunque se interpreta, y recordemos que las interpretaciones sobre los preceptos constitucionales son vinculantes, interpreta lo que debe entenderse en el marco de los principios que nuestra Constitución recoge y que lo informan y que son verdaderos límites y valladares al ejercicio de las potestades y competencias tributarias de los distintos entes políticos territoriales. Y muy importante, en nuestra opinión, queda claro de esta interpretación que estos valladares son aplicables no solo a los entes político-territoriales, sino a todos. El sistema tributario en general y habla del ejercicio de las competencias tributarias y de las potestades tributarias de los distintos políticos territoriales. Ello entonces sin duda implica que también esta interpretación es aplicable al ejercicio de la potestad tributaria del Poder Nacional, que insistimos, ha sido el que más desmanes ha cometido en materia tributaria, generando un sistema caótico y desarticulado que viene erosionando el aparato productivo nacional. Ejemplos de esto son la Ley de Impuestos sobre la Renta, que entre muchos otros desmanes que se podrían señalar, excluye a cierto tipo de contribuyentes, las instituciones financieras y de seguros en un primer especial, precisamente del ajuste por inflación. En un momento en que la economía del país está completamente erosionado y en el que la hiperinflación es una patología sistematizada de la economía nacional. Cuando se vean anticipos diabólicos semanales del IVA y del impuesto, sobre todo en este último caso, en el que se desnaturaliza completamente la esencia de este impuesto, porque se establece como base imponible el ingreso bruto, sin tomar en cuenta ni los gastos ni los costos, y por tanto, de columna vertebral que cumple este impuesto en cuanto al principio de progresividad del sistema tributario. La proliferación de contribuciones parafiscales de manera desarticulada y desarmonizada, en las que no hay para nada homogeneidad en el establecimiento de los elementos que componen la obligación tributaria, que esto no solamente erosiona, además supone una gran carga administrativa, porque yo tengo contribuciones que determino y cuya base imponible son los ingresos brutos, otras los gastos, la utilidad neta operacional, otra la utilidad neta antes de impuestos. Generando además una gran inseguridad jurídica. Y, por supuesto, las reformaciones, que no reformas, una institución que se creó con grandes criterios técnicos en el momento en que se incluyó por primera vez en el Código
como es la unidad tributaria, que además ha sido de aplicación y ha quedado solamente limitada a las obligaciones tributarias nacionales, lo cual esto es un duro golpe para una norma que se ha concebido como desarrolladora de los principios constitucionales, como es el Código Orgánico Tributario, y que también tiene funciones de armonización y que debe aplicarse. Y yo ahí coincido con nuestro colega José Rafael Belisario, no como se ha venido entendiendo de manera supletoria, sino de manera directa y sobre todo en materia sancionatoria para los municipios, con lo cual coartar la posibilidad de que esto se aplique, de hecho, en mi humilde opinión, es lo que ha generado la proliferación de creaciones de distintas medidas de unidad de valor fiscal por la orfandad que se produce en los municipios, que da lugar a litis como la que plantea y da lugar a esta medida cautelar que estamos hoy día analizando. Pues bien, en resumen, más allá de lo negativo que se le pueda aludir a la decisión, lo cierto es que se abre una ventana que no debemos desaprovechar, porque la motivación de la sentencia, insistimos, parte de la interpretación correcta del artículo 316 como pilar fundamental de nuestro sistema tributario y de la competencia atribuida al Poder Nacional para dictar normas que garanticen la coordinación y la armonización de las distintas potestades tributarias de los distintos entes políticos territoriales que las tienen conferidas, en aplicación de lo que está previsto en el artículo 156.13. Con lo cual, si bien, insistimos, quien tiene la potestad no es el vicepresidente, son los alcaldes, ni son los gobernadores, sino la Asamblea Nacional, las asambleas estadales y los consejos municipales, por la Sala Constitucional, nos abre una ventana para acercarnos y exigir que se controlen y se busque la manera de articular una verdadera coordinación y una política fiscal que busque no solamente exigir que los contribuyentes coadyuven, porque es verdad, esa es una obligación que tenemos todos con las cargas públicas, mediante el pago de tributos sino que estos se creen atendiendo, darlo en cuenta en una economía bajo parámetros normales, la situación de excepcionalidad que estamos hoy día a nivel global y muy especialmente en el caso venezolano, pues consideramos que de manera de que se establezca un sistema tributario armónico que cese los desmanes y los excesos en la carga tributaria que afecta y que erosiona la capacidad contributiva de los contribuyentes y del sector productivo del país. Como bien lo apuntó Patricia, uno en el que tradicionalmente se ha visto más afectado y que más ha urgido la labor de armonización y coordinación tributaria. Tributaria ordinaria, el sector de las telecomunicaciones tiene gravámenes especiales, de la Constitución del 99, también están sometidos a la tributación municipal y, como bien decía Patricia, pagan en todos lados. ¿Por qué? Porque los servicios se prestan en todas las jurisdicciones. En efecto,
la reforma o mejor dicho, la entrada en vigor de la Constitución del 99, cuando incluye el artículo 180, junto con la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Superior del Lago de Maracaibo, pero a zanjar la distinción entre la potestad tributaria municipal, la potestad regulatoria del Poder Nacional y la potestad tributaria exclusiva y excluyente del Poder Nacional. Y esto puso a una eterna discusión, jurisprudencia contradictoria que existía y que incluso se iba y hacía uso cuando las telecomunicaciones estaban en manos del Estado, al argumento de la inmunidad, y que jurisprudencia aquí venía en cuanto a la posibilidad que tenían los municipios o no de grabar estas actividades. Hoy en día están grabadas en todos los municipios del país. Pues bien, insistimos en que esta sentencia abre una ventana para que se tomen las medidas y se garantice que las entidades político-territoriales no excedan los límites constitucionalmente establecidos, pero también que esa potestad armonice correspondencia a los rubros impositivos y evitar excesos y desmanes en la esfera tributaria que afecte tanto a los obligados al cumplimiento de las cargas tributarias, como en definitiva a la economía nacional. Y creemos que esta es una buena oportunidad, incluso para que los gremios se pongan de acuerdo, se aproveche incluso la oportunidad que pueda ofrecer esta mesa técnica, más allá de la inconstitucionalidad que la abraza, para que los mensajes lleguen y coadyuvemos a que se conforme una política fiscal en aras de generar homogeneidad y por supuesto poner orden en el que se enfrentan las empresas. No cabe duda también que es un buen momento para tocarle la puerta incluso a la Sala Constitucional, que tiene pendientes de decisión cantidad de casos en los que sí se le ha urgido este tema, y que bueno, pues sin que tuviera cabida en este proceso, insistimos, pues lo vino a abordar en una cautelar. Ya pasando un poco a las finales, esto que voy a compartir con Elina, y bueno, pues por supuesto luego quedamos abiertos a las preguntas que bien tengan a hacer. Simplemente insistir en que la interpretación que aquí se recoge no está excluida a los entes político-territoriales menores. La potestad tributaria de armonización atribuida al Poder Nacional implica también la revisión de la presión tributaria general, incluso de los tributos nacionales, la posibilidad de que se revisen, o la urgencia de que se revisen leyes tributarias que afectan de manera desmedida la capacidad de los contribuyentes, como los casos que pusimos a los grandes patrimonios. Les cedo pues agradeciendo su participación y quedando pues abiertas a las consultas que puedan tener. La palabra Elina para que comparta sus reflexiones finales al respecto. Bueno, poco tengo que agregar a esas reflexiones que nos ha dado Natalie, muy interesante esto. Yo
agregaría algo que para mí es interesante en este momento. Entonces, fue constitucional en 2020 una unidad bancaria sancionatoria con base en el tipo de cambio de la moneda de mayor valor dictada por el Senado. Y yo creo que en este momento se puede aprovechar para tomar en cuenta las situaciones concretas que están actuando de los municipios en situaciones concretas. Ya estamos viendo municipios que ya ni siquiera afecta el flujo de caja de cualquier contribuyente. La situación de la falta de publicación de las reformas que además pretenden ser aplicadas de manera inmediata. Cualquier cantidad de municipios que no tienen actualizadas sus medios de información o de divulgación a través de sus páginas web, o no tenemos acceso a un ejemplar en físico de una reforma tributaria que haya sido dictada por los municipios. Eso se ve de manera muy frecuente. El establecimiento de alícuotas excesivas, incluso de alícuotas adicionales. Conocemos de casos de municipios en donde, además del impuesto que hay que pagar, fijan una alícuota adicional que pretenden además que no pueda ser reducido de los anticipos de impuestos que se pagan en materia del impuesto a las actividades económicas y por supuesto, de acuerdo al sistema de determinación y liquidación de ese impuesto, quedará siempre un impuesto pagado en exceso. También es un momento para pronunciarse sobre los regímenes de retenciones ilegales que obligan a las empresas a practicar retenciones a proveedores que no tienen ningún tipo de establecimiento dentro de la jurisdicción del municipio, o aquellos regímenes de retención en donde imponen a empresas, por ejemplo, públicas, practicar una retención, luego esa retención no es integrada al municipio y se ha pretendido en algunas que el contribuyente no pueda deducir aquellas retenciones que no han llegado al fisco municipal. Yo, como última reflexión, también quiero volver a insistir en que la unidad tributaria, en mi opinión, que existía en el Código Orgánico Tributario, fue una norma armonizadora. Yo no le veo mayor sentido a que existan unidades tributarias municipales. Yo creo que podría existir una sola unidad tributaria, existe una sola inflación que afecta a un solo contribuyente y en su capacidad contributiva dentro de un sistema tributario. En este sentido, un trabajo muy interesante que realizó el joven Andrés Tagliaferro, presentó en las últimas jornadas de derecho tributario organizadas por la Asociación Venezolana de Derecho, en donde él considera, y apoyo esa tesis, que la unidad tributaria forma parte de las competencias que corresponden al Poder Nacional. Bueno, con esto termino y paso la palabra a Rosa Virginia en caso de que existan preguntas que podamos responder. Gracias.